Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto sexto, capítulo segundo, titulado Ajamila, liberado por los Vishnudutas. Están hablando los Vishnudutas después de que no estén satisfechos con la intención de los Yamadutas de llevarse a Ajamila y castigarlo, y esto es parte de la respuesta que dan los Vishnudutas, de hecho bastante alarmados, empiezan respondiendo diciendo: oh, esto creo que está pasando aquí, aho, empiezan hablando así fuerte, aho kastam dharmadrisham, qué penoso que se introduzca el adharma donde debe haber dharma. Qué penoso que la policía se comporte como criminales. A veces ocurre, lamentablemente. Es parte de la fenomenología de Kali Yuga. Estamos en el verso cuarto. Yat-yata charati shreyan itaras tattati hate sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Yat-yata charati shreyan itaras tattadihate sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Yat-yata charati shreyan itaras tattadihate sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Yat-yata charati shreyan itaras tattadihate sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Yat-yata charati shreyan itaras tattadihate sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Yat-yata charati shreyash itaras tattadihate sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Yat-yata charati shreyan itaras tattadihate sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Traducción y significado: por su divina gracia
Srila Prabhupada. Yat Yat, todo lo que Acharati, lleva a cabo. Shreyan, el hombre de primera categoría, con conocimiento perfecto de los principios religiosos. Itara, el subordinado. Tat Tat, eso. Híjate, realiza. Saha, él, la persona importante. Yat, todo lo que. Pramanam, como prueba o como lo correcto. Kurute, acepta. Lokaha, la gente en general. Tat, eso. Anuvartate, sigue. La gente sigue el ejemplo de los líderes de la sociedad e imita su comportamiento. Para ellos es verdad todo lo que esos líderes aceptan. Si queréis repetir, la gente sigue el ejemplo de los líderes de la sociedad e imita su comportamiento. Para ellos es verdad todo lo que esos líderes aceptan. Significado. Ayamila no debía ser castigado, pero los Yamadutas insistían en llevarlo ante Yamaraj para castigarlo. Esa actitud era adharma, pues iba en contra de los principios religiosos. Los Vishnudutas no querían consentir ese acto irreligioso, pues temían que con ello se echase a perder el gobierno de la sociedad humana. En la actualidad, el movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de introducir en la sociedad humana los principios de la administración ideal. Pero por desgracia, los gobiernos de Kali Yuga no saben apreciar el valioso servicio del movimiento Hare Krishna y no le ofrecen el debido respaldo. El movimiento Hare Krishna es el movimiento idóneo para mejorar la caída condición de la sociedad humana. Por esa razón, todos los gobiernos y líderes públicos del mundo deben apoyarlo y de este modo rectificar por completo la pecadora condición de la humanidad. Yat yat acharati shreyan itaras tattadihate sayat pramanam kurute lokastadanumārtate. La gente sigue el ejemplo de los líderes de la sociedad e imita su comportamiento. Para ellos es verdad todo lo que esos líderes aceptan. Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunjavadi
paschatyadeshatarine vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hay un verso de la Bhagavad Gita que es casi igual a este. ¿Alguien recuerda el verso que es? Uy, un examen ahora. ¿Cómo eso? ¿Cómo va? Es un verso que expresa que la gente sigue a la gente poderosa. Que la gente, sí, bien. Parte de los sabios que ya siguen a personas comunes, quiere decir. Las personas comunes siguen a los líderes, sí, eso sería, ¿no? Vamos a mirarlo, para comparar. Las palabras son prácticamente iguales. Fijaos, es el verso número 21 del capítulo 3 de la Bhagavad Gita. Y Krishna está hablando dice que la persona que está situada en el ser, Atmarati, que no tiene por qué llevar a cabo ni por qué dejar de llevar a cabo sus dharmas o sus deberes prescritos en este mundo. Pero dice que aún así normalmente actúan para dar un ejemplo a otras personas. No dejan de actuar porque si dejaran de cumplir con sus deberes, otras personas también harían lo mismo. El verso dice así: Yat yat acharati shreshtas, es casi igual. Yat yat acharati shreyas, shreshtas, son sinónimos. Tat tat evetaro janaha, también tat tat está ahí. Itara también está. Evetaro, janaha, la gente. Es casi igual. Y las dos últimas líneas son exactamente iguales. Sayat pramanam kurute lokastat anuvartate. Y Srila Prabhupada lo traduce así. La traducción también es muy parecida, es el mismo mensaje con una pequeña variable. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Y ahora vamos a ver el significado de Srila Prabhupada de este verso del Gita. Es complementario al significado de hoy. La generalidad de la gente siempre requiere de un líder que pueda enseñarle por medio de su comportamiento en la práctica. Un líder no puede enseñarle a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. El señor Chaitanya dijo que un maestro debe comportarse correctamente incluso antes de empezar a enseñar. Aquel que enseña de esa manera recibe el nombre de acharya o maestro ideal. Por lo tanto, un maestro debe seguir los principios del Shastra, la escritura, para enseñarle al hombre común. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de las escrituras reveladas. Las escrituras reveladas, tales como la Manu Samhita y otras similares, se consideran los libros modelo que debe seguir la sociedad humana. Así pues, la enseñanza del líder debe estar basada
en los principios de esos shastras modelo. Aquel que desee perfeccionarse debe seguir las reglas que sirven de pauta, tal como las practican los grandes maestros. El Srimad Bhagavatam también afirma que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos. Y esa es la manera de progresar en el sendero de la comprensión espiritual. Al rey o al primer mandatario de un estado, al padre y al maestro de escuela se los considera líderes naturales del inocente hombre común. Todos esos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben estar bien versados en libros modelo de códigos morales y espirituales. Y en el significado del Gita que acabo de leer, Srila Prabhupada se refiere a algo que dijo Sri Chaitanya, de que para poder enseñar hay que comportarse correctamente. Y una de las citas a este respecto que Srila Prabhupada da a veces, la encontramos en el Chaitanya Charitamrita, en el capítulo 3 del Adi Lila, en el que explica las razones por las que Chaitanya Mahaprabhu viene. Y el autor, Krishnadas Kaviraj Goswami, lo está explicando en las palabras de Sri Chaitanya, cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu pensó antes de descender en la era de Kali como en esta forma de devoto. El verso dice, si lo queréis anotar, es el capítulo 3, verso 20 del Adi Lila, del Chaitanya Charitamrita. Apani karimu bhakta bhava angikare, apani achari bhakti shikaimu sabare. Que quiere decir, Chaitanya Mahaprabhu está hablando, o Krishna, hablando como por qué va a asumir el rol de Sri Chaitanya, aceptaré el papel de un devoto y enseñaré el servicio devocional al practicarlo yo mismo. Es decir, que enseñan mucho más las acciones que las palabras. Podemos hablar mucho, pero si alguien habla mucho y no hace lo que habla, en realidad lo que está haciendo es predicando lo contrario de lo que habla. ¿Verdad? Si digo una cosa y luego yo no la hago, claro, quien escuche dirá, está diciendo esto y no lo está haciendo, significa que yo puedo hacer lo mismo. ¿Verdad? Si por ejemplo, ¿habéis tenido alguna vez en la familia o en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el templo también, en nuestra comunidad, tenido a una persona que fuera considerada superior, la persona de la que normalmente tenemos que aprender, y que nos decía una cosa y hacía otra? Podéis pensar en algún, no digo para que lo compartéis, pero pensar en algún ejemplo. Sí, a mí me viene a la mente que la prédica sin el ejemplo no tiene fuerza. Uh-huh. Eso lo he escuchado siempre. Ajá. Correcto, sí.
Sí, ese es el principio. Si decimos una cosa y hacemos otra, eso que decimos no solamente no tiene fuerza, sino que lo estamos debilitando, porque habla más fuerte las acciones que las palabras. Por eso decía San Francisco de Asís que estaremos predicando todo el día y algunas veces diremos algunas palabras. Porque las acciones es lo que hace. Por supuesto que a veces también tenemos el servicio de predicar con la palabra, y ese es nuestro dharma y debemos hacerlo, pero siempre debemos recordar que si no actuamos correctamente, lo que digamos es como tirar la prédica a la basura. Es algo más o menos absurdo, algo que no tiene mucho sentido. Las palabras se las lleva el viento. Sí, efectivamente. Sí, las palabras, por si alguien no escuchó, dice Bhaktin Rocío, las palabras se las lleva el viento. Así que el principio de acharya es muy importante. Acharya significa la persona que predica con el ejemplo o que se comporta de una forma correcta. Existen dos principios que se describen en el Chaitanya Charitamrita al respecto de la vida de una persona. Se habla de achar y prachar. Achar significa comportarse y prachar significa predicar o hablar. A veces, si una persona habla mucho y hace poco, decimos, no, tú hablas mucho, ¿no? Se mira ese como habla mucho, pero que no hace nada, ¿no? Como habla, ¿no? ¿Es así o no? Sí, cuando a lo mejor por educación no lo decimos, pero lo pensamos. O por comportamiento Vaishnava decimos, el Vaishnava no debe criticar a nadie, entonces bueno, no criticamos. Pero en el fondo no nos causa una buena impresión. ¿Verdad? Claro, si uno es muy puro y no juzga a nadie, no pasa nada, no. Pero sabemos que eso no es lo adecuado, no es lo correcto. Así que es el principio de acharya, es muy importante, y acharya implica varios aspectos. Por un lado, el principio superior del bhakti o el servicio devocional, es decir, el Sanatana Dharma que los Vishnudutas están subrayando en el verso de hoy, es el servicio devocional puro. Ese es el Dharma eterno. Significa que los principios de escuchar, cantar, recordar, adorar, ofrecer oraciones, etcétera, todos los principios del servicio devocional deben fomentarse y predominar en la vida de la persona. Esa sería la primera parte del buen comportamiento. Pero ese servicio devocional tiene que estar acompañado de también comportamiento ético, moral y religioso. De otro modo, es una perturbación. De hecho, hay un verso del Narada Pancharatra que Srila Prabhupada cita a menudo. Shruti Smriti Purana Adi Pancharatra Vitim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Utpatayaiva Kalpate,
que Harer Bhaktir, el servicio devocional a Hari, a la personalidad de Dios, que no sigue lo que dicen las escrituras, Shruti, los Vedas y Upanishads, Smriti, los Puranas, Smriti Purana Adi y otras escrituras similares, como el Mahabharata, el Ramayana. Prabhupada, en el significado del verso del Gita que hemos leído, dice los Dharma Shastras, como el Manava Dharma Shastra, aunque es un texto que hoy en día se ha cuestionado mucho porque hay textos que han sido corrompidos por brahmanas de casta que han modificado algunas cosas. Hay algunos textos que han sido corrompidos y ahí tenemos que ser cuidadosos, y por eso es importante conocer bien el mensaje de la Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam. Los Dharma Shastras no pueden estar en contra de lo que dice la Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam. Si están en contra significa que alguna mano negra lo ha tocado y lo ha corrompido. Una mano negra no quiero decir la mano de Krishna, hablo de otro tipo de una mano mundana que ha modificado el texto para sus propios intereses. Es algo que ocurre en diferentes tradiciones religiosas del mundo y también en algunos textos de la literatura védica eso ha ocurrido. Es lo que los académicos llaman interpolaciones. Interpolar significa que yo meto algo de mi propia cosecha, como el lechero corrupto que te mezcla agua con la leche y te lo vende como leche. Es leche con agua, o sea, hay algo de leche, pero no tanta. Entonces es importante que sigamos los principios de Sadhu, Shastra y Guru. Sadhu se refiere a los devotos, las personas que actúan de un modo ejemplar. Shastra se refiere a las escrituras, que es el punto que sostiene a los demás. Se podría decir que es la base. Y Guru se refiere a los maestros espirituales. En esa triangulación de Sadhu, Shastra, Guru nos permite encontrar una garantía o un punto de referencia. Y normalmente de lo que se habla aquí es de referentes. En el lenguaje contemporáneo, normalmente los seres humanos buscamos personas que sean referentes en nuestras vidas, porque por lo general la tendencia de los seres humanos es estar más o menos perdidos en el mundo. Si no tenemos referentes, estamos perdidos. Un hijo, un niño o una niña sin sus padres está perdido. Un pueblo sin gobierno está perdido. Incluso aunque el gobierno sea malo, tienen que votar a alguien, porque tiene que haber alguien que conduzca. Un coche sin conductor está perdido. Quiero decir, los pasajeros del coche, si no hay conductor que esté llevando el vehículo, es un peligro. Ahora se inventan con el tema de la inteligencia artificial coches que supuestamente funcionan sin conductor. ¿Habéis visto algún vídeo que comparten por ahí? Y lo que comentan, que ya se han producido varios accidentes, porque la inteligencia artificial
no funciona tan bien de esta manera. Pero incluso con la inteligencia artificial, una persona tuvo que diseñar y poner en funcionamiento esta inteligencia artificial. Además, por eso es artificial, porque... Que la fábrica no se va a manifestar. Sí, por eso es artificial, porque hay alguien detrás que la está creando. También nuestra inteligencia proviene de la inteligencia suprema, de la inteligencia de Krishna. Y nosotros tenemos cualquier habilidad, cualquier inteligencia que tengamos, es el regalo de Krishna o es la parte que Krishna nos asigna o nos regala. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita, Krishna dice, Buddhir Buddhimatam Asmi, yo soy la inteligencia de los inteligentes. ¿Cómo es el verso? Rasoham apsu kaunteya, prabhasmi shashi suryayo, pranava sarva vedeshu, shabdake paurusham nrishu. Yo soy la habilidad de los purushas, soy la habilidad de los seres humanos. Krishna es el origen de todo. Balam balavatam chaham, yo soy la fuerza de los fuertes. Luego lo matiza, kama raga vivarjitam, desprovista de pasión y de deseo. Es decir, la fuerza de los fuertes que no se utiliza para explotar a otros, que no se utiliza para el maltrato, sino que se utiliza en bhakti, se utiliza en servicio devocional. Cuando se malutiliza, digamos que ese regalo de Krishna está mezclado con avidya, con ignorancia, y por lo tanto no produce el resultado satisfactorio para ninguna de las personas involucradas, ni para la persona que ejerce esa fuerza abusiva, no puede estar feliz, siempre va a estar insatisfecha, porque en el fondo sabe que no ha hecho bien. Y la naturaleza no se puede sentir bien. Y la persona que recibe ese abuso tampoco se siente bien. Y la persona que contempla el abuso tampoco se siente bien. Incluso en el caso de que alguien que esté en ignorancia comparta el abuso, tampoco puede estar feliz. Internamente está insatisfecha, está iracunda, se siente mal, no puede sentirse bien, porque va en contra de su propia naturaleza. Por esa razón, Srila Prabhupada decía que el ejemplo es mejor que el precepto. Lo que dicen las escrituras tiene sentido si hay personas que lo viven. El Shastra, si no hay sadhus y gurus, no tiene mucha solidez, ¿verdad? Es algo impráctico, algo que dicen que nadie hace, eso no. Pero cuando hay sadhus y gurus, eso da vida al mensaje de la escritura, al mensaje del Shastra. Y el movimiento de conciencia de Krishna tiene relevancia y puede ser un referente en la medida que practiquemos lo que dicen las escrituras y lo que dicen los maestros espirituales y los acharyas previos. En esa medida, el movimiento es un referente. Si no lo practicamos, entonces se convierte en un referente
erróneo, un referente torcido, que no inspira a otras personas. Es como cuando le preguntaron en aquella entrevista a Srila Prabhupada en la televisión en Estados Unidos al respecto de por qué muchos jóvenes que venían de otras tradiciones religiosas se habían acercado a él. El entrevistador le preguntó a Srila Prabhupada si pensaba que venían a él porque estaban desengañados con sus líderes religiosos. Prabhupada dijo, yo creo que sí. Respondió muy brevemente. Y Srila Prabhupada era un referente para esos jóvenes. Muchos de esos jóvenes provenían de familias acaudaladas, venían de buenas familias a nivel material y con una buena educación, pero estaban frustrados y se convirtieron en hippies. Básicamente estaban protestando contra el sistema. Ahora hay algunos jóvenes, claro, en las universidades, ahora están protestando por los abusos en Palestina, en Israel y Palestina, como se califica el terreno. Hay muchos jóvenes que están empezando a protestar porque no les parece que eso sea un buen referente. Es verdad que muchas veces, lamentablemente, hay tanta manipulación mediática y de los líderes del mundo y del sistema creado, que prácticamente hablando se crean referentes a través de la música, a través del cine, del deporte, de la moda también, los diferentes tipos de formas de vestir. Se crean referentes que fomentan valores adármicos, que van en contra de los principios del servicio devocional. Y el movimiento de conciencia de Krishna tiene como meta el fomentar los valores del Sanatana Dharma, los valores del servicio devocional y del buen comportamiento humano. Buen comportamiento humano significa lo que se explica en la Bhagavad Gita y también en el primer verso del Néctar de la Instrucción, Upadeshamrita. También en el Ishopanishad se emplea el término dhira. Dhira quiere decir persona sobria. Persona sobria significa que sabe comportarse. Vacho vegam, manasa krota vegam, jiva vegam, udaropasta vegam, etan vegam, yovishaheta dhira, sarvam mapimam prittivim sashishyat. Que significa que la persona utiliza sus diferentes impulsos al servicio del Señor. Los impulsos que menciona Rupa Goswami son el impulso del habla, el impulso de la mente, los impulsos de la ira, los impulsos del paladar, del estómago y del órgano genital. Todos esos impulsos empleados al servicio de Krishna. Cuando esto se hace así, el resultado es muy bueno para todas las personas afectadas. Primero para la propia persona y seguidamente para las personas que comparten vida con dicha persona. Y en la Bhagavad Gita también, por ejemplo, la palabra dhira se emplea al respecto del cambio de cuerpo. Dehinosmin yata dehe kaumaram yauvanam jara
tata dejantara praptir diras tatra namuhyati, que así como en este cuerpo el alma pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, cuando llega la muerte el alma pasa a otro cuerpo y a la persona sobria, Dira, no la confunde ese cambio. Y en el Sri Upanishad también se habla de lo mismo. Debemos basar nuestros conocimientos y nuestra forma de actuar en base a lo que explicaron los Dhiras. Iti Shushruma Dhiranam Yenastat Vichachakshire. De esa manera nos lo explicaron los Dhiras. Así que es importante leer los libros de Srila Prabhupada y reflexionar sobre ellos, escuchar, participar escuchando las clases todo lo posible, leer los libros y practicarlos todo lo posible. Eso hace que podamos contribuir positivamente para la transformación de valores o para revertir la degradación de los valores que hoy en día se están fomentando masivamente a nivel mundial. El movimiento de conciencia de Krishna debe fomentar esos valores del servicio devocional también de una forma masiva. Si queréis preguntar o comentar algo. Cuando hablaba sobre el papel del abusador y el abusado, y ha mencionado que el abusador realmente no se puede sentir bien, ¿usted cree que podemos decir que por naturaleza somos buenos? El alma eterna por naturaleza es buena, sí. Entonces cuando llega aquí es el problema. Cuando se enreda con las modalidades materiales, se ensucia. Es como una persona limpia que se revuelca en una pocilga. Se ensucia y huele mal. Por naturaleza el alma es eterna, es Satchitananda, esa es la naturaleza del alma, es Brahman. El Chandogya Upanishad dice, Aham Brahmasmi, soy parte del Supremo, soy parte del Espíritu Supremo. Y la naturaleza del Brahman, dice el Vedanta Sutra, Anandamayo Vyasat, que siempre busca felicidad y tiene esa naturaleza feliz. Cuando se habla en las tradiciones abrahámicas, en la cristiana concretamente, se subraya, se habla del pecado original y a veces se ha explicado este pecado original como que todos somos pecadores por naturaleza. En el mundo material sí, el alma se ha enredado en el mundo material, en ese sentido sí, pero yendo a la esencia, el alma no es así, por naturaleza. De hecho se dice alma caída. Yo, cuando tuve esa experiencia, la tuve muy clara. Cuando estaba en el colegio, recuerdo que mi profesor de religión pues, siempre hablaba de que en el cristianismo pues, tenías que poner la otra mejilla. Si te daban en un sitio, tenías que poner la otra mejilla. Y luego decía que había que matar a todos los rojos. Entonces yo veía que es la contradicción, ¿no? Si tú dices que tu religión te dan una mejilla y tienes que poner la otra, y luego resulta que quieres matar a todos los que son rojos. Me decía algo no me cuadraba. Pues eso, cuando iba a colegio. Entonces ves eso,
que no te cuadra lo que te están enseñando con lo que luego está. Sí, y claro, no te inspiraba nada, ¿no? ¿Cómo lo procesabas? ¿Qué pensabas? Que Están diciendo una cosa y luego están diciendo la contraria. Cuando se dice algo, hay que decir de hecho, de niños muchas veces se perciben más las cosas que de mayores. Porque en la niñez hay como más inocencia. A veces se dice que los niños son como un libro en blanco y tienen más esa percepción. También que tenemos más juicio, ¿no? Cuando va creciendo. Sí, mira, una frase que siempre he escuchado en mi familia, que era bastante religiosa, es que los curas decían, hacer lo que digo, pero no hacer lo que hago. Era una frase que se me ha vuelto normal. Y de hecho, si sigue las escrituras, la Biblia es fantástica. Y lo cura un poco menos. Esa era la diferencia, sí. Pero como comenté antes, he escuchado varias veces que si no predicas con el ejemplo, la prédica no tiene ningún valor. Y me viene a la mente esa madre que lleva al niño, creo que comía azúcar, y lo lleva a un sabio y le dice, mira, dile tú que no coma azúcar. Y el sabio dice, vuelve dentro de 15 días. Y la madre se queda un poco así, bueno, vale. Vuelve dentro de 15 días, y el sabio dice al niño, no comas azúcar porque no es bueno para los dientes, y lo otro, y la madre. Y después la madre dispara y dice, pero ¿por qué me ha dicho volver en 15 días? Dice, porque yo también comía azúcar. Y ahí tiene la prueba. Buen ejemplo, muy bien. Sí, me acuerdo de ese ejemplo, sí. ¿Alguien quería comentar? ¿Quién había levantado la mano? Había. Cuando se enuncia un concepto, conviene enseñarlo por completo. Ahora se enseñó que dice de poner la otra energía, pero el mensaje completo es que después dice, ¿por qué me pegues? Y luego también añade en el concepto completo, bueno, no te han castigado por tus pecados, y añade, vete en paz y no peques más. Ahí ya entonces la primera información coge cuerpo, ya tiene un valor mucho más completo, porque dar la otra energía, sí, pero hablamos de tolerancia. La tolerancia no significa que estamos de acuerdo, vamos a tolerarlo. Nuestra posición tiene que ser firme y saber a dónde queremos ir. Y en la escuela a la que iba, en una escuela del círculo católico, y el director pegaba, pero pegaba fuerte. No nos decía lo de la otra mejilla, pero porque ya sería una burla, ¿no? Pero pegaba y enseñaba en las clases, supuestamente era católico, pero ninguno de los niños pensábamos en él como un cristiano. Pensábamos que era un pegón y que cuidado con él, que como te pases te pega. Yo me acuerdo que me pegó una vez, te mandaban al despacho, entonces cuando te portabas mal en la clase, te mandaban a ver al señor Jaume, le llamaban, el señor Jaime. Y entonces cuando llegabas allí, a mí me dio una vez con la mano, te pegaba fuerte, y supongo que cuantas más veces fuera, más fuerte pegaría, imagino. Yo ya fui una vez, digo, yo ya aquí ya no vuelvo más. Luego había los rebeldes que estaban ahí, que hasta la última, ¿no? Aunque les pegara, seguían. Y luego, cuando crecían, incluso le pinchaban las ruedas del coche y cosas de este tipo. Pero claro, ¿qué valores aprendían? Aprendían la agresión y ellos también agredían. Era un poco Sí, por eso la enseñanza completa es con el principio de achar, de buen comportamiento. Por eso dice Chaitanya Mahaprabhu, le dice Sanatana Goswami, le dice a Haridas Thakur, que hay algunos que predican y no practican,
y hay otros que practican y no predican. Pero tú eres el maestro espiritual de todos porque tú predicas y practicas. El Haridas Thakur tenía esto, predicaba con su ejemplo, Achar, cantando continuamente, y también cuando se presentaba la oportunidad hablaba de las glorias del canto del santo nombre de Krishna. Cuando se practica, de alguna forma estamos predicando, porque de hecho si practicas adecuadamente y predicando sobre el supremo atractivo, nos volvemos atractivo en ese momento. Las personas que no han practicado empiezan a ver algo que les gusta, algo atractivo. Y si esa persona se acerca, sinceramente pregunta, naturalmente se le va a contestar, oh, yo hago eso así, así. Entonces, no se puede separar una cosa de la otra, porque son cosas que van juntas. Yo creo que es más atractivo, ¿no? Ver a alguien, sí, en acción. Un hecho vale más que 1000 palabras. Leo el verso de nuevo y terminamos. La gente sigue el ejemplo de los líderes de la sociedad e imita su comportamiento. Para ellos es verdad todo lo que esos líderes aceptan. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.